Buenas tardes, compañeros y profesor, mi nombre es Estefanía Quintero y en esta ocasión yo les vengo a hablar de un libro titulado Obra Negra, del autor Gonzalo Arango. Quisiera llamar a esta presentación la poesía como manifestación subversiva de la inquietud. Ahora bien, ¿qué es esto de Obra Negra? Bueno, pues Obra Negra es un conjunto de poemas y de manifiestos del autor Gonzalo Arango en donde se pretende transgredir y rechazar cualquier tipo de dogma e ideología preestablecido. Cualquier tipo de ideología, sea social, política, cultural, cualquier tipo de ideología. Cabe también aclarar que dentro de esta obra se manifiesta toda la inconformidad y total rechazo a la desigualdad social. También se pone en evidencia diferentes tipos de problemáticas sociales que se vivían en el contexto en el que está escrita la obra. El contexto en el que está escrita la obra es la Colombia del 1960-1970, en donde se empieza un proceso de violencia, de desigualdad. Dentro de lo que sería el paisaje de la obra, se ve un paisaje urbano, un paisaje muy cotidiano, y el lenguaje no es netamente un lenguaje literario, sino más bien un lenguaje coloquial, un lenguaje de la calle, un lenguaje cotidiano al alcance de cualquier lector. Ahora bien, ¿qué pensamiento nace en esta obra? Bueno, nace un movimiento que se va a llamar el nadaísmo. El nadaísmo, nos dice Gonzalo Arango, que es un estado del espíritu revolucionario y excede toda clase de previsiones y posibilidades. Veamos otras perspectivas acerca del nadaísmo. J. Mario Arbeláez y Eduardo Escobar, también promotores del nadaísmo, en un documental llamado La Nada, J. Mario Arbeláez manifiesta que el nadaísmo fue un movimiento que va en contra de todas las banderas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el nadaísmo no pertenece a ningún lado, que el nadaísmo no se denomina de ninguna manera y no responde a las necesidades de un pueblo, de una nación, de una patria. El nadaísmo es en sí mismo lo que podríamos llamar también el arte por el arte. Cabe aclarar que no es una poesía comprometida, es una poesía que encuentra su sentido en sí misma. Eduardo Escobar, por su lado, manifiesta que el nadaísmo es un movimiento de la vida, es una rebelión contra la opresión. Ahora bien, ¿qué es eso del nadaísmo? ¿Qué características tiene el nadaísmo? Bueno, cabe destacar que el nadaísmo, como bien se los mencioné con anterioridad, nace con Gonzalo Arango. Un suceso muy detonante y muy significativo para el surgir de este movimiento es la muerte de Gaitán, ya que se cree o se dice que con la muerte de Gaitán nace lo que es la violencia y la desigualdad social en Colombia. Bueno, también dentro de las características del nadaísmo podemos destacar que el nadaísmo no tiene identidad. ¿Esto qué quiere decir? Que no se define, o sea, no tiene una definición, no pertenece a nada, no pertenece ni se define con nada. Sí, el nadaísmo es en sí mismo. También se podría decir que el nadaísmo es una insinuación a la inmediatez. ¿Qué quiere decir esto de una insinuación a la inmediatez? Bueno, pues Fernando González nos manifiesta que el nadaísmo invita a una inmediatez, a vivir la vida en el aquí y en el ahora, en no pensar en un futuro, en una realización, por decirlo de alguna manera, sino vivir el momento en el deseo momentáneo, vivir la vida como un esquizofrénico, como un loco, vivir en el instante. ¿Y qué quiere decir eso de vivir en el deseo? No vivir en el deseo que manifiestan los medios de comunicación o que nos manifiesta el entretenimiento, un deseo superficial. No es vivir en ese deseo, es vivir en el deseo propio, en nacer en el deseo propio, en vivir la vida porque nos gusta vivir la vida. ¿Sí? Les quiero leer una cita acerca de eso que les estoy planteando, que me parece muy pertinente, de hecho, para lo que estamos hablando. Y nos dice: somos una raza nueva que santifica el placer y los instintos y libra al hombre de los opios de la razón y de los idealismos trascendentes. Todo lo que tenemos para ofrecer a la juventud es la locura,
pues es necesario enloquecernos antes de que llegue la guerra atómica. El hombre será aniquilado por el hombre, la humanidad borrará en un segundo la historia infame que escribió en 1.000.000 de años. ¿Qué nos quiere decir esto? Que se vive la vida en la inmediatez, que se vive la vida en el placer, en el deseo propio, en el deseo de saber que vivir y el sentido de la existencia es el sentido que uno como individuo le da, y es buscar precisamente esa autonomía, ¿sí? Esa realización desde adentro, desde el ser, y no estar influido por la tradición o por todas esas ideologías que impone la sociedad sobre el deber ser o lo que debe de ser un ciudadano. En Medellín a solas contigo nos manifiestan algo que me parece bastante interesante, que cabe aclarar acá también dentro de lo que sería el nadaísmo. La cita dice así: no todo es hacer, Medellín, también no hacer es creador, pues no solo de hacer vive el hombre, dijo Lawrence. Prefiero la falta de pan a la falta de vida. Pero tu fanatismo laborioso no te da tiempo para estimar otras filosofías de la vida. No has tenido tiempo de aprender a vivir, solo sabes trabajar y morir. ¿Qué nos manifiestan acá? De lo que nos hablaba Fernando González, acerca de esa realización, acerca de que el hombre siempre está buscando una trascendencia que en el trabajo, en la religión, pero acá con el nadaísmo se nos manifiesta de que no hay una trascendencia, de que hay que vivir por uno, de que el hombre no debe de buscar un trascender más allá, sino vivir el momento, vivir plenamente el momento y vivir plenamente la vida. Entonces no es una búsqueda de ser mejor o de un mundo mejor o de cambiarse por otro, es una búsqueda de la autenticidad, de ser uno mismo y de encontrar el sentido de la existencia dentro de uno mismo. Aclarar que dentro del nadaísmo, dentro de la obra de Gonzalo Arango, se exalta totalmente la condición humana, desde lo más real, o sea, no se da una idealización acerca de lo que es la vida del ser humano, sino que es algo totalmente crudo y totalmente realista acerca de lo que es la condición humana. Y como ya lo venía diciendo, se niega y se transgrede todas las tradiciones. ¿Qué se quiere decir esto con que se niegue y se transgreden todas las tradiciones? Pues al negar y trascender todas esas tradiciones, lo que se hace es que se libera uno de todas esas cadenas y de todas esas ataduras que impone la sociedad en nosotros, de todos esos tabúes, de todos esos mecanismos de manipulación, que lo único que pretenden es crear seres humanos totalmente iguales. Hay otra cita de Medellín a solas contigo que me parece muy pertinente para eso que estoy hablando, y dice: hay otras mercancías que no produces, los alimentos del alma, ni siquiera tienes una fabriquita para alimentos del alma. Tus politécnicos y universidades solo vomitan burócrates, peones, jefes de personal y millares de contadores para tu potente máquina económica, tus cerebros electrónicos y tu bolsa negra. ¿Qué quiere decir esto? Ese ideal que tiene la ciudad acerca de lo que es el deber ser de un ser humano, acerca de lo que es el deber ser ciudadano. Es posible considerar el nadaísmo como una vanguardia, aun cuando responde a ese deseo por trascender la tradición, a ese deseo por ir más allá de lo preestablecido, de generar algo nuevo, una nueva estética, de crear una ruptura en lo tradicional. Bueno, pues la respuesta a esto es un no rotundo. Aunque hay muchos autores, como lo es Armando Romero, que considera pues el nadaísmo como una vanguardia latinoamericana y como la única vanguardia colombiana, aun cuando hay ese tipo de consideraciones, hay otros autores que lo refutan y dicen que no es posible que el nadaísmo sea una vanguardia. Entre estos, está Jaime Jaramillo Escobar, precisamente un nadaísta, que dice que el nadaísmo no se puede considerar una vanguardia, porque si el nadaísmo es considerado una vanguardia, pues va a pactar un legado literario, que se debe de continuar, y el pactar ese legado literario lo que genera es que el nadaísmo tenga que pertenecer y responder a algo lejano a ello, a algo lejano, a algo que dista de lo que es el nadaísmo, y esto va en contra de la ideología que se tiene acerca de lo que es el nadaísmo, porque estábamos hablando precisamente que el nadaísmo no tiene identidad, que el nadaísmo no pertenece a nada, que el nadaísmo no responde a las necesidades de absolutamente nadie, ni de nada. Entonces él nos plantea que hacer del nadaísmo una vanguardia sería dejar de pertenecerse a sí mismo, y el dejar de pertenecerse a sí mismo pues es perder totalmente su esencia.